Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Creo que Gracias, todavía buenas faltan tardes. 5 personas. Son 35 personas. Son dos secciones, pero bueno, aquí en esta sección A hay 35 personas. Falta todavía 5 personas que se conecten. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Yo voy a ser su docente en este curso de nutrición deportiva avanzada. Me parece que tengo alumnos por acá también. Creo que ya vi por acá a Fernando. Y exalumnos, tengo varios por acá. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos. Por temas de tiempo, creo que no vamos a tener, casi siempre hacemos la dinámica de que las personas se presentan, no dicen su nombre, a qué se dedican y eso, pero no sé si realmente el tiempo nos ajuste para poder llevar a cabo la dinámica. En caso de que sí nos pueda dar tiempo, lo podemos dejar por el final, pero creo que voy a comenzar con la clase ya porque sí, el contenido es bastante y después nos quedamos sin tiempo. Entonces, bienvenidos a todos. Voy a apagar la cámara, yo me desconcentro, no sea fácil. Y bueno, pues voy a compartir pantalla. Voy a comenzar con la presentación del curso. Bueno, bien. Este es el curso de nutrición deportiva. He dado este curso cualquier cantidad de veces, creo que más de unas 15 veces ya lo he dado. Me encanta mucho porque siento que la información que hablamos o todo el contenido que abordamos es algo que se aplica para la vida. Entonces, bueno, antes que yo me quiero presentar y bueno, pues mi nombre es Carla Argiñán. Yo soy licenciada en nutrición, tengo una maestría en nutrición deportiva. Igual, tengo un certificado en suplementación deportiva y soy docente del curso de suplemento deportivo, bueno, de suplementación nutricional aquí en la facultad, igual a través del programa de Salud. Igual tengo un técnico en marketing digital. Me certifiqué como entrenadora personal por la IFBB. Además de eso, mi otra pasión es el tema de la salud digestiva. Actualmente estoy impartiendo un diplomado de dieta FODMAPs, por eso les decía que tengo alumnos por acá que ya vi caras. Em, y bueno, pues hago docencia hace más de 5 años. Me encanta enseñar. Y bueno, pues el objetivo del curso. El objetivo del curso básicamente es que a través de la alimentación nosotros podamos optimizar el rendimiento físico y mental de un atleta. La nutrición deportiva, además de eso, busca favorecer la recuperación y la adaptación. Eso es lo más importante, ¿no? A través del entrenamiento y la buena alimentación se puede producir la adaptación. Si no hay una buena alimentación, no hay adaptación y tampoco hay recuperación. Lo que buscamos básicamente es que el atleta no se fatigue de forma temprana y evitar lesiones a través de una adecuada alimentación y la hidratación de forma completamente personalizada. Me presento también como secretaria del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Honduras y como por ostentar el cargo, me gusta dejar claro siempre que en caso de que ustedes no sean profesionales de la nutrición o que no estén debidamente colegiados, el presente curso no les habilita para que ustedes puedan llevar a cabo planes de alimentación de ningún tipo. ¿Ok? Y bueno, pues aquí está el calendario del curso. El curso comprende 6 módulos. Hablamos del módulo 1 sobre bioenergética del entrenamiento y eso lo tenemos planificado para el día de hoy lunes y el martes 26. Hablamos de nutrición deportiva en el atleta. Aquí pues hacemos hincapié en la alimentación. Hablamos de carbohidratos, grasas y proteínas. Y como el tiempo es bastante limitado, creo yo que la información en ese contexto deportivo es demasiado amplia. Tratamos de abordar así, quizás de forma, para mí, creo que no tan profundo, la parte de los macros, debido a que el tiempo es muy limitado, pero hablamos de los 3 macros y de la importancia que tiene alimentarse antes de una competencia, durante y después de una competencia. De igual forma, la hidratación deportiva. Hablamos de suplementación, creo que de los módulos de todo el curso, me parece que el de suplementación es uno de los más bonitos, ¿no? Porque hay demasiada gente suplementándose hoy en día sin tener conocimientos o expertise en la materia. Así que la suplementación, sin lugar a dudas, creo que le va a gustar mucho el tema. Lo tenemos para el lunes 15 y martes 16 de septiembre.
Hablamos un poquito acerca de la nutrición para la composición corporal. Lo tenemos para el lunes 22 y martes 23 de septiembre. Y hablamos de nutrición y ejercicio en enfermedades crónicas. Para eso lo tenemos para el lunes 29 y martes 30 de septiembre. Y vamos a tener un repaso antes del examen final, que está programado para el 7 de octubre. Ustedes tienen que realizar un examen. El examen se lleva a cabo en clase. ¿Ok? Es muy importante que se conecten al examen y desde ya, por favor, dejen apartada esa hora. Es el martes 7 de octubre. Vamos a comenzar el examen del mismo horario, 6 a 8. Van a tener aproximadamente 1 hora y media para poder llevar a cabo su examen y es obligatorio la asistencia. Si usted no se presenta el día del examen, usted pierde los puntos. ¿Ok? Y el lunes, previo al examen, tendremos un día de repaso. ¿Ok? Ok, método de evaluación. Claro que tengo que dejar claro que el que usted se ha matriculado, el que usted ha pagado el curso, no le asegura que obtenga su certificado. Eso quiero que quede muy claro, porque he dado muchas veces ese curso, he tenido, creo que a ese punto ya he tenido más de 500 alumnos. Y la verdad, hay mucha confusión respecto a eso, ¿no? Muchas personas piensan o creen que porque pagaron el curso, tienen derecho de forma automática al certificado y eso no es así. Ustedes tienen que asistir al menos al 80% de las horas presenciales, es decir, bueno, aquí tengo mal el dato, pero es aproximadamente, son 12 clases, aproximadamente sí, a 10 clases tienen que asistir. Y además de eso, tienen que aprobar con al menos el 70% del puntaje de las actividades a evaluar. Si usted tiene menos del 70%, no puede obtener el certificado, ¿ok? ¿Cómo es la evaluación de los módulos? Bueno, ahí tenemos la evaluación del módulo 1, tiene un puntaje de 8 puntos y así sucesivamente. Vemos ahí que comprende 6 módulos y cada uno tiene un puntaje de 8 puntos para hacer un total de 48 puntos. Y finalmente el examen final es de 52 puntos. Y todo eso suma un puntaje de 100, ¿ok? Para que usted pueda obtener el certificado, tiene que sacar al menos el 70% del puntaje. ¿Ok? Si tiene mejor de 70 puntos, lo siento mucho, pero no puede obtener el certificado. Es muy importante que sepan que las asistencias cuentan, tienen que asistir a los sábados a las clases y realizar en tiempo y forma las evaluaciones. Si ustedes no las llevan a cabo en tiempo y forma, yo lastimosamente pues no puedo darles puntos, no regalo puntos, ¿ok? Todo ustedes se lo van ganando en el transcurso de estas 6 semanas. Y sí, han habido muchos reprobados. Así que bueno, pues evite perder su certificado. Y bueno, pues aquí dejo mi correo electrónico por si ustedes tienen dudas. Igual estamos en el grupo WhatsApp. Em, Cualquier consulta o duda, pues con muchísimo gusto estoy para solventarles. No sé si hay consultas, dudas con respecto al método de evaluación. Ustedes tienen una plataforma. Recuerden que tienen un usuario y una contraseña. En la plataforma se suben las actividades. O sea, bueno, de hecho, hay alguien encargado de subir el material, tanto presentación como videos. Y las evaluaciones, que son todas las semanas. ¿Ok? Hay consultas, dudas, todo quedó muy bien claro. ¿Están seguros que no hay consultas, que no hay dudas? Buenas, Master. Adelante. Sí, buenas tardes. Entonces, la primera evaluación la tendríamos mañana. No, ustedes tienen una semana para estudiar, ¿ok? Tienen una semana. Entonces, la próxima semana ustedes tendrían la evaluación del módulo 1, ¿ok? Sería el día lunes. Van a tener ustedes la evaluación, ¿ok? Pero sí van a De tener, por acuerdo. supuesto que tienen tiempo para estudiar. Va a ser una consulta. Cuando habla de la plataforma, habla de la plataforma de EduSalud. Sí, la plataforma de Usalud. Hay una plataforma, ustedes tienen usuario, contraseña, para que puedan ingresar y llevar a cabo las actividades. Gracias. Sí, para servirle. Consulta, dudas.
¿Todo está bastante claro? Hasta ahora sí, Master. Todo claro. Sí, está claro. Yo voy compartiendo las presentaciones con la licenciada Gabriela, que es la que está encargada, la persona encargada de la plataforma. Yo las comparto y ella es la encargada de subir las presentaciones. Así que, bueno, pues ustedes las podrán encontrar en la plataforma. ¿Ok? Bien, listo. Pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Te doy un segundito. Bueno, al final sí nos da el tiempo de poder presentarnos, estaría súper bien, pero si no hay tiempo, pues ni modo, me voy a quedar con las ganas de conocerlos. Em, Ahí está. Bueno, pues bienvenidos al curso de nutrición deportiva. En este módulo hablamos de la bioenergética del entrenamiento. Como introducción, la bioenergética, pues es como es la base que te permita o nos permite realmente comprender cómo el organismo obtiene, transforma y utiliza la energía para el movimiento humano. Los alimentos son energía, ¿ok? Todo lo que comemos son calorías y al final se convierten en energía. Entonces, esa energía en el deporte se convierte, se transforma y se utiliza para llevar a cabo la contracción muscular o el movimiento humano. En ese contexto de la nutrición deportiva, ese conocimiento es súper esencial para diseñar estrategias que optimicen el rendimiento, la recuperación y la adaptación. En este módulo exploramos los principales sistemas energéticos. Nosotros aquí hablamos de la vía, los fosfágenos, la glucólisis y el sistema oxidativo. Además de eso, hablamos un poquito acerca de las características que tiene cada sistema energético. ¿Cuál podría ser el aporte relativo que tiene cada sistema energético dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio? Además de eso, la manera en que interactúan entre sí para que se pueda llevar a cabo de forma sostenida la actividad física. Hablamos un poquito acerca de carbohidratos, como les mencionaba, todos los macros, las grasas y las proteínas que obviamente son movilizadas y utilizadas por la célula en diferentes tipos de ejercicio, ¿no? Desde actividades muy explosivas hasta actividades de resistencia prolongada. De igual forma, profundizamos en cuanto al tema de la bioenergética, revisando o haciendo hincapié, ¿no?, en cómo la alimentación, esa disponibilidad que tengo yo de esos macros, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, que son un tipo de macro que sabemos que se almacena en forma de glucógeno a nivel intramuscular y a nivel hepático. Entonces, la forma en cómo realmente esos macros se utilizan y qué efecto o qué impacto podría tener en el tema de la periodización nutricional, ¿no? ¿Cómo influye en la capacidad eh, de un atleta para generar energía? Y algunas personas, de hecho, tienen esa eficacia metabólica. Así que hablamos un poquito acerca de fisiología y de las bases metabólicas para que ustedes como profesionales entiendan un poquito acerca de la nutrición deportiva, ¿no? Porque es completamente distinto a la nutrición clínica, a la nutrición hospitalaria, es completamente distinto, ¿no? Aquí nos enfocamos en el tema de la alimentación, precisamente para que el atleta pueda tener mayor rendimiento, prevención de fatiga y mejora en el desempeño deportivo. Ok, al final de ese módulo ustedes ya tienen que ser capaces de comprender qué implica la nutrición deportiva y el ejercicio, ¿no? Porque revisamos el tema de la alimentación, pero integramos también conocimientos de fisiología, metabolismo, rendimiento físico, para que ustedes puedan llevar a cabo planes de alimentación que sean personalizados según el tipo de deporte, ¿no? La intensidad y los objetivos del atleta. En ese curso no abordamos el tema de la alimentación por grupos de deporte, como me encantaría poderlo hacer. De hecho, eso creo que sería un contexto de diplomado, porque el tiempo no ajusta. No podríamos abordar, por ejemplo, alimentación en atletas que practican deportes de resistencia o alimentación en nadadores o en gimnastas, por ejemplo, ¿no? Porque el tiempo es bastante limitado. ¿Cómo surgió la nutrición deportiva? De hecho, hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo nace la nutrición deportiva, cómo evoluciona de forma histórica
desde los primeros estudios que existen en los laboratorios. De hecho, los primeros estudios de laboratorio se hacen en laboratorios de fisiología, ¿no? Hasta lo que conocemos hoy en día como una rama científica clave en el alto rendimiento y en la salud. Además de eso, ¿cuáles son los objetivos de la nutrición deportiva? Sabemos que el objetivo de la nutrición deportiva básicamente es proveerle al atleta esa disponibilidad de energía. Queremos que el atleta no se fatigue de forma temprana, pero también queremos que se recupere fácilmente y, sobre todo, no queremos que el atleta se lesione. ¿Ok? Entonces, para eso tienen que haber adaptaciones fisiológicas y positivas que se dan a través del entrenamiento. Y bueno, hoy en día sabemos que la nutrición deportiva se considera un arte, o sea, perdón, se considera una ciencia, ¿no? Es algo que está bastante bien avanzado. Hoy en día cuenta con una evidencia científica sólida y nos permite a nosotros como profesionales usar esta información y combinar datos para llevarlos a la parte práctica, ¿no? Y personalizar las necesidades reales de cada persona o de cada atleta en este caso. Bien, la nutrición deportiva sabemos que también se conoce como nutrición del ejercicio. De hecho, es una disciplina aplicada a la nutrición que se enfoca, número uno, en optimizar el entrenamiento, la recuperación y el rendimiento físico. ¿Mediante qué? Mediante una adecuada planificación. Planificamos la ingesta de los atletas, planificamos la ingesta de nutrientes. Además de eso, como ustedes han podido ver, hoy en día estamos en una era digital y ya hemos visto, de hecho, cómo esa ciencia, cómo esa parte del fitness, de la nutrición ha crecido exponencialmente, ¿no? Debido a que el rendimiento atlético no depende únicamente del entrenamiento, sino que la persona en ese caso tenga una correcta biodisponibilidad energética, ¿no? Además de eso, la hidratación. Creo que la hidratación es algo que no se le da importancia en el contexto deportivo y es sumamente importante. El tema de la hidratación, equilibrio hídrico, electrolítico y la prevención de fatiga. Así que aunque el término de nutrición en el ejercicio describe de manera más precisa la relación que existe entre la fisiología, ¿no? Del movimiento humano y la nutrición deportiva, hoy en día se ha consolidado esta ciencia de la nutrición deportiva a nivel académico, profesional y en la industria del deporte. De hecho, la nutrición es una ciencia bastante reciente, no tiene más de 100 años. Sin embargo, al menos en temas de nutrición deportiva, desde hace muchos años ya se escuchaba hablar de la nutrición deportiva. Los textos históricos de los eruditos de Grecia nos cuentan un poquito acerca de que realmente las personas de antes ya sabían o tenían una vinculación de que la alimentación y el ejercicio pues estaban casi que de la mano, estaban como complementadas. Entonces, de igual forma, la nutrición deportiva es una ciencia que integra conceptos de fisiología, ¿no? Porque aquí necesitamos realmente comprender cómo se utilizan esos sustratos energéticos cuando hacemos actividad física. Por ejemplo, llevamos a cabo actividades que no requieren oxígeno, pero también podemos llevar a cabo actividades que sí requieren oxígeno, ¿no? El tema de la bioquímica. ¿Cuántos por acá recuerdan que cuando íbamos a la clase de bioquímica o a la clase de biología, no pensábamos como por qué nos tendría que servir o de qué nos serviría el ciclo de Krebs, por ejemplo, en el contexto profesional? Yo lo pensé muchas veces cuando iba a mi clase de biología, que era como un tema muy complicado, ¿no? Entender el ciclo de Krebs. Pero bueno, hoy en día sabemos que se involucra muchísimo el tema de la nutrición y cómo la célula utiliza todos esos sustratos como carbohidratos, grasas, proteínas, ¿no? Dependiendo de la intensidad en ese caso que tenga un atleta o de la duración que esté haciendo, que tenga una actividad física una persona y el tipo de entrenamiento. El tema de la periodización también es fundamental, ¿no? No todos los atletas tienen la misma alimentación durante la competencia. Puede ser que de repente tengan una temporada donde no están compitiendo, ¿no? Y el tema de adaptar la dieta y la suplementación es muy importante a todas las fases del entrenamiento, la competición y la recuperación. Así que en la práctica, básicamente la nutrición deportiva busca que el atleta tenga más energía, que se recupere más fácil. Además de eso, puede prevenir lesiones y la fatiga temprana, que no es lo que queremos. Realmente no queremos que el atleta se deshidrate
Y sabemos que el ejercicio, cuando se practica a intensidades altas, puede producir sustancias inflamatorias, ¿no? Y no queremos que el atleta se fatigue, se nos canse. Además de eso, la composición corporal, eso es muy importante, ¿no? Dependiendo de los objetivos del atleta, de repente el atleta piensa que necesita aumentar masa muscular o simplemente reducir la grasa corporal, o de repente el atleta necesita mantener el peso competitivo, ¿no? Al final lo que andamos buscando es que el atleta potencialice el rendimiento cognitivo, ¿no? Que va a ser clave para que pueda ganar. Recordemos que en el deporte el objetivo de los atletas es ganar. ¿Ok? Nadie entrena para no ganar, todo el mundo quiere ganar. Entonces, comprendamos un poquito, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la nutrición deportiva, que es muy interesante, por cierto. Y vámonos a la época de Ramsés II. La época de Ramsés II y la carrera más antigua que se ha documentado. De hecho, la historia del deporte y la nutrición no es reciente. Sus raíces se encuentran arraigadas en civilizaciones más antiguas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo fascinante, en este caso, este fue Mera Ramsés II, esta caricatura muy, muy buena, que se le llamaba Ramsés II el Grande, ¿no? De hecho, Ramsés II se corona allá por el año 1279 a.C. en el Antiguo Egipto. Estuvo acompañada la coronación de un ritual físico que hoy se puede interpretar como una de las primeras competencias deportivas documentadas. Ahora bien, ustedes se van a preguntar en qué consistía ese ritual de la carrera del faraón. Ok, les cuento. El ritual era parte de la ceremonia que Ramsés II, en ese caso el faraón, debía de correr en solitario frente a una gran multitud. Básicamente lo que quería Ramsés II era demostrar de forma pública que tenía poder, que tenía vigor, que tenía resistencia. De hecho, ese ritual tenía un profundo simbolismo en la cultura egipcia. ¿Qué representaba? Pues representaba que el faraón tenía una vitalidad, que tenía capacidad de liderar su pueblo. Además de eso, le cedía o le daba el derecho legítimo al trono frente a todo el pueblo y a los dioses. Además de eso, simbolizaba algo muy importante, ¿no? Que era la unión entre el cuerpo físico del faraón y la fuerza necesaria para gobernar. Así que no era suficiente solamente portar la corona. El faraón tenía que demostrar que tenía esa energía para dirigir el imperio más poderoso del tiempo. Entonces, bueno, de ahí viene la nutrición en el Antiguo Egipto, ¿no? Ellos se enfocaban mucho en los tónicos enriquecidos. Sabemos que hoy en día existe una gran variedad de bebidas isotónicas. Tenemos geles, que lo vamos a hablar más adelante en el módulo de suplementación. Tenemos geles, tenemos carbohidratos, suplementos de cafeína, tenemos nitratos que sirven para mejorar el rendimiento. Sin embargo, en aquella época, pues las personas confiaban en la naturaleza. ¿Y qué hacían? Pues bebían vino. De hecho, el vino se consideraba un tónico enriquecido. ¿Por qué? Porque las personas pensaban que el vino era una fuente de energía rápida. ¿Por qué? Porque tenía azúcares. Esos azúcares se fermentaban y producían energía. Además de eso, el vino tenía un efecto analgésico, era calmante, ¿no? Porque contenía alcohol y se supone que eso ayudaba a los atletas a que se disminuyera esa percepción de dolor y fatiga. Y también se pensaba que tenía propiedades medicinales. Al menos en el antiguo Egipto se creía que tenía esa capacidad para fortalecer tu espíritu y darle como esa vitalidad al cuerpo. Además de eso, se utilizaba también en diferentes rituales. Era más que todo algo simbólico, ¿no? Porque se asociaba con la divinidad y casi siempre se consumía en ceremonias religiosas y festivas. Así que bueno, pues ahí vemos a Ramsés II recurriendo al vino como su bebida de competición. Aquí eso pues nos muestra que en la antigüedad, desde muchos años atrás o desde hace miles de años atrás, el ser humano siempre ha buscado estrategias nutricionales para sostener el rendimiento físico en momentos de alta demanda. De hecho, hay diferentes textos que nos han dejado claro que hay una conexión muy, muy ancestral en cuanto al tema de deporte y alcohol. De hecho, en Grecia clásica, ustedes saben que el tema de los Juegos Olímpicos nace en Grecia. Los atletas olímpicos consumían vino. Básicamente era como parte de la dieta habitual. Y de hecho la utilizaban en las competencias. En Roma también. En Roma los gladiadores, por ejemplo, bebían vino. Además de eso, le agregaban al vino hierbas medicinales, porque ellos pensaban que definitivamente les iba a servir para reducir el dolor.
Así que ahí ustedes pueden ver que desde hace muchos años atrás hay diferentes, los libros nos cuentan de las diferentes culturas. Por ejemplo, la cultura mesopotámica y la nórdica incluso tomaban cerveza, ¿ok? Tomaban cerveza porque se supone que cumplía un papel muy similar al que tenía el vino en Egipto. Se consideraba un alimento líquido con una carga energética y función social. Entonces, las personas pensaron o crecieron pensando que en efecto el vino servía para el desempeño físico, el estatus social y la resistencia mental. De hecho, les cuento que en aquellos tiempos no todos podían practicar deporte. El deporte era para unos pocos, aquellos que venían de familias adineradas, ¿ok? Entonces, ahí vemos que siempre ha habido, o siempre ha habido ese concepto, creo yo, en la humanidad, desde hace muchos años atrás, ¿no? El concepto de suplemento viene desde hace muchos años atrás. Los tónicos ya existían, solo que antes eran infusiones o hierbas medicinales. Entonces, pasó el tiempo también y vemos si nos encontramos con la historia de Milón de Crotona. No sé quiénes han escuchado hablar de Milón de Crotona, pero bueno, pues les cuento un poquito acerca de Milón de Crotona. Milón de Crotona era un luchador griego, ahí ustedes lo pueden ver. Se supone, o los textos nos cuentan que existió desde el año 532 al año 516 a.C. De hecho, se considera uno de los atletas más icónicos de la antigüedad. Fue 6 veces campeón olímpico y ganador de múltiples títulos, alcanzando una fama que lo convirtió en un símbolo de fuerza sobrehumana. De hecho, la hazaña que más recuerdan los libros era, o cuentan, ¿verdad?, que Milón de Crotona llegó a un punto en que se cargaba un buey entero sobre sus hombros. Y posteriormente, bueno, de hecho, practicó muchos años con el buey. Lo cargó, comenzó a entrenar con ese buey cuando era un ternero y él estaba muy joven, Milón de Crotona. Entonces, entrenó muchos años en el Estadio Olímpico y Milón de Crotona fue aumentando la fuerza de forma progresiva y creciendo obviamente en tamaño. De igual forma, el ternero se convirtió en un buey. Llegó un punto en que Milón de Crotona, según lo que cuentan los textos, ¿no? Caminó en una competencia con el buey entero en sus hombros y se lo comió. Después de que finalizó la competencia, se lo comió y se lo devoró en un día, ¿no? Eso es lo que cuentan los textos. Y bueno, pues, ¿qué nos dicen también los libros? Los libros nos cuentan que Milón de Crotona comía 9 kilos de carne al día, 9 kilos de pan y bebía alrededor de 10 litros de vino. Esas cantidades probablemente están exageradas en los relatos históricos, pero ahí ustedes pueden ver que hay una percepción de la época sobre la importancia que tenía comer de forma abundante para sostener la fuerza en los atletas. De hecho, en el contexto griego, la carne se asociaba a vigor físico, se asociaba a honor, ¿no? Y se usaba en los sacrificios rituales de los dioses. Entonces ahí ustedes pueden ver cuáles eran las estrategias primitivas que tenían los ancestros, ¿no? Ellos recurrían a dietas hipercalóricas basadas en carne porque pensaban que aumentaba la masa muscular. Además de eso, usaban plantas medicinales, usaban brebajes que consideraban tónicos energéticos, consumían vinos, especies como estimulantes y hacían prácticas externas, por ejemplo, bueno, de hecho, les cuento que hoy en día lo hacen. Hoy en día consumen corazones, testículos de animales crudos. Los hombres lo hacen en algunas culturas, en algunas tribus. ¿Cuál es la creencia de consumir los testículos de animales crudos? Bueno, ellos tenían la creencia y todavía la tienen muchos hombres de que consumir estos alimentos o estas vísceras, ¿no? Estos órganos les daba fuerza. Además de eso, les hacía potentes sexualmente y llegaba a un punto también en que los atletas usaban hongos alucinógenos. Ahí ustedes pueden ver a Milón de Crotona, ¿no? Cargó durante muchos años, practicó con ese ternero hasta que finalmente lo mató y hoy en día, pues, Milón de Crotona nos dejó un simbolismo. Ahí ustedes pueden ver, el simbolismo vendría como a significar el concepto de sobrecarga progresiva. ¿No? Porque él cargó durante muchos años a este animal hasta que crecía su fuerza y finalmente en un entrenamiento, en una competencia, lo mató. Entonces ahí vemos que Milón de Crotona nos dejó el tema de la nutrición, fuerza y rendimiento,
la búsqueda constante que tienen los atletas hoy en día. Bueno, de hecho, no sé si se dieron cuenta, pero ahorita se están llevando a cabo unos Juegos Olímpicos de atletas que están dopados. Y si no me equivoco, la persona que se encargó como de crear este movimiento es el hijo de Donald Trump. Creo que es Donald Trump Jr. No recuerdo cuál de todos, pero sí es el que se encargó de crear ese movimiento, de promover los Juegos Olímpicos en atletas dopados. Obviamente, esos atletas han roto récords que no han podido hacer las personas que no están dopadas. Entonces ahí ustedes pueden ver que desde hace muchos años las personas han recurrido a sustancias prácticas para mejorar el desempeño, la fuerza, el vigor, la vitalidad. ¿Ok? De igual forma los gladiadores. Ahí vemos que los gladiadores eran romanos. ¿Ok? Y el menú de ellos difería bastante de lo que se suele imaginar para un atleta de alto rendimiento, a diferencia de los relatos de consumo abundante de carne en otros atletas antiguos. Los análisis sociológicos, antropológicos modernos nos dicen que la dieta de los gladiadores era mayoritariamente vegana. De hecho, ellos se alimentaban mucho de trigo, cebada, legumbres. Básicamente era como la fuente principal de energía. Se supone que comían muy pocos lácteos, probablemente porque los lácteos los reservaban para ocasiones especiales. Además de eso, se cree que los gladiadores consumían alimentos ricos en fibra, almidón, que proporcionaban energía sostenida para que pudieran llevar a cabo estos entrenamientos intensos y combates. De hecho, a los gladiadores se les apodó como hombres de cebada, ¿no? Al menos eso nos dicen los textos históricos de los romanos. Y se cree, o bueno, pues también hay como los textos nos han dejado historia de que también hacían uso de sustancias ergogénicas, ¿ok? Utilizaban sustancias psicoactivas y estimulantes para que se pudiera reducir el dolor, tener menos fatiga, mantener la intensidad en la arena. Así que utilizaban hongos alucinógenos, ¿ok? Estos hongos se empleaban en rituales porque alteraba la percepción del dolor. De igual forma comenzaron a usar estrictina. La estrictina, pues, es un alcaloide vegetal que en pequeñas dosis puede aumentar la excitación nerviosa, la fuerza, pero en grandes cantidades puede ser completamente letal. Y bueno, pues esto muestra que en Roma, en la Roma antigua, ya existía la búsqueda de tener ese dopaje, ¿no? Con prácticas que hoy son consideradas extremadamente peligrosas. Ustedes me van a preguntar, pues, ¿cuáles eran los estimulantes más usados? Ya hemos dicho que los atletas tenían una obsesión por aumentar la energía. Además de eso, retrasar la fatiga y mejorar el rendimiento. Desde hace muchos siglos, los atletas y guerreros pues siempre han recurrido a diferentes sustancias. En su época eran vistas como recursos válidos e innovadores, aunque hoy muchas de ellas sean clasificadas ilegales. Sabemos que son ilegales, cuáles eran las más usadas o cuáles son las que destacan. Tenemos las sustancias inyectables, ¿no? Sobre todo allá por el siglo XIX, los avances médicos recientes permitieron administrar estimulantes directamente al torrente sanguíneo. ¿Cuáles eran ellos? La cafeína, estrictina y más tarde aparecen las anfetaminas. Aunque peligrosas, eran percibidas como métodos efectivos para que el atleta pudiera soportar largas jornadas de trabajo o competencia. Además de eso, también estaba la nuez de cola. Esta nuez de cola es originaria de África Occidental. Ahí ustedes pueden ver la forma. Esta nuez es rica en cafeína y en teobromina. Se mastica tradicionalmente para que la persona tuviera menos hambre, aumentaba la energía y mejoraba la concentración. Posteriormente, pues se convierte un ingrediente clave, perdón, en bebidas energéticas y algunos refrescos de cola. También tenemos las hojas de coca. Las hojas de coca, pues les cuento que eran utilizadas desde tiempos precolombinos, allá por la época en los Andes. Masticaban las personas las hojas de coca porque se supone que disminuía el cansancio, aumentaba la resistencia a la altura y controlaba el apetito. Además de eso, sigue teniendo un rol cultural y medicinal en algunas comunidades indígenas, aunque su derivado, que en este caso sería la cocaína, se asocia hoy al dopaje y abuso de sustancias en el deporte.
De igual forma tenemos la cerveza o el alcohol. El consumo de cerveza y vino se extendió por muchos siglos como una bebida energética. Bueno, hoy en día ustedes pueden ver en las carreras, en las maratones que se llevan a cabo, ustedes se van a preguntar qué tiene que ver el alcohol con el atleta. Pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿ok? No hay ningún vínculo entre el alcohol y el atleta. Eso no existe. No hay nada bueno que pueda aportar el alcohol al atleta. Entonces, y ustedes pueden ver que son los grandes patrocinadores de esos eventos. En Roma, Grecia y la Edad Media se consideraban fuentes seguras de hidratación frente al agua contaminada, aunque aportaban calorías rápidas, pues tenían efectos sedantes y eran riesgosos para el rendimiento prolongado. Solo denme un segundito que me está entrando una llamada y tengo que colgarla. Listo. Bueno, creo que nos quedamos por acá, por el tema de la cerveza. Bien, ok, continuamos. Ve, ahí tenemos a otro atleta usando hojas de coca. Ahí se puede ver que también tomaban champán. De hecho, el alcohol, ya les he comentado que se consideraba una sustancia reconstituyente. Les cuento que para el siglo XIX y principios del siglo XX era común que el alcohol se consumiera no solo de manera recreativa, sino que también las personas la tomaban como parte de la vida cotidiana de los atletas. De hecho, se pensaba que el brandy y el champán ayudaba a que la persona recuperara la fuerza después de un esfuerzo físico. Además de eso, se pensaba que tenía un supuesto efecto medicinal. ¿Por qué? Porque fortalecía el organismo, evitaba o prevenía esos dolores musculares y algo muy raro, pero sí pensaban que desinfectaba el cuerpo. Se consumía tanto en entrenamientos como en competencias, sin que hubiera una percepción negativa que se tiene hoy en día. De hecho, este uso estaba completamente normalizado hasta el punto de que los organizadores de las carreras y caminatas de resistencia le ofrecían al atleta copas de vino, copas de brandy o champán. A los competidores como parte, o bueno, formaban parte de los puestos de socorro. Ahí podemos ver el caso de, por ejemplo, un caso que fue muy famoso fue el caso de Edward Payson, ¿verdad? Edward Payson fue un corredor estadounidense y él se especializaba básicamente en caminatas de ultra resistencia. De hecho, esas caminatas largas eran muy populares en el siglo XIX. La historia nos cuenta que para el año 1876, eh, Weston, que se llamaba, vino y desafía a un atleta, ¿verdad? Edward Payson desafía a un atleta, este atleta era británico. Entonces, ¿a qué lo desafía? Lo desafía a que corran 185 kilómetros en 24 horas. Durante la prueba, Edward Payson mascó hojas de coca para mantenerse despierto y además de eso con energía. Entonces, la coca le permitió retrasar la fatiga y mantener esa resistencia mental. Aunque no era ilegal en ese momento, pues la coca se usaba libremente en algunos medicamentos y tónicos de aquella época. De hecho, la historia nos cuenta que su uso generó controversia, porque se miraba como una ventaja en lo natural. Al final, se cree que este estadounidense, Edward Payson, termina completando el desafío y su experiencia reforzó la percepción de que en realidad estas sustancias podían expandir los límites del rendimiento humano en aquella época. De igual forma, comenzaron a surgir diferentes estimulantes, ¿verdad? Ahí vemos que las hojas de coca también se utilizaban, como les comento, en los Andes, ¿verdad? Lo que hacían es que reducía la sensación de hambre y cansancio. Algunos atletas experimentaban, de hecho, mayor oxigenación y resistencia. Actúan como un estimulante suave, ¿verdad? Diferente al efecto más potente y adictivo de la cocaína purificada, que apareció mucho más tarde. De igual forma, la champán, ¿verdad? El champán, hoy en día, pues tenemos bebidas energéticas. Ahí ustedes en el módulo de suplementación, ustedes me van a poder preguntar qué hay de las bebidas energéticas que existen hoy en día que contienen cafeína, que sirven para producir, que son estimulantes.
¿ok? Que promueven el estado de alerta, retrasan la fatiga, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos que con el tiempo también surgen más estimulantes y para este caso vamos a remontarnos a la época de Abraham Wood. Ok, Aaron Wood era uno de los competidores más mencionados en la historia. De hecho, Aaron Wood llegó a consumir láudano. Láudano era una mezcla de opio y alcohol. O sea, así de intensa era la gente en aquellos tiempos. ¿Y para qué lo hacía? Lo hacía para mantenerse despierto durante 24 horas de competencia continua. Imagínense qué locura. O sea, consumía láudano. La idea de estos atletas era estar 24 horas compitiendo de forma continua, o sea, no era como que descansaban, sino que ellos querían sí o sí terminar su competencia y duraba 24 horas. Entonces, Abraham Wood usó esa droga 24 horas durante una competencia de 24 horas contra un atleta. En este caso se conoce como el Capitán Berkeley, según lo que nos cuentan los libros. Sabemos que el láudano era un medicamento común en el siglo XIX. De hecho, se utilizaba mucho para el tema del dolor, algunas personas que tenían insomnio y ansiedad. En el contexto deportivo se comenzó a utilizar como un estimulante, algo analgésico, aunque también se conocía que el láudano podía tener efectos peligrosos y adictivos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver cómo cómo esto nos enseña los límites que hay entre la medicina, la nutrición y el dopaje, pues que eran muy, muy desconocidos en aquella época. También más tarde comenzó el tema del extracto de Liebig, ¿no? Que era un recurso popular de los caminantes de ultradistancia, ¿ok? Comúnmente conocido como carne de Liebig, ¿no? Que se consideraba por algunos más eficaz que las hojas de coca. De hecho, de ahí nace también el tema de la creatina, ¿no? Por ahí viene el tema del descubrimiento de la creatina también, ¿no? Y pues este concentrado de extracto de carne se producía a partir de carne hervida, ¿no? Y lo que se hacía era que se concentraban los nutrientes. Se consideraba como un tónico energético porque servía para que la persona tuviera más fuerza y de forma muy rápida. Para el año 1908 aproximadamente se popularizó bajo el nombre de Oxo, que es una marca que hoy existe en forma de cubos de caldo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver que se usaba como un recurso clave en las diferentes competiciones. De hecho, la historia nos cuenta que el capitán Berkeley tenía una dieta bastante peculiar. La dieta era sorprendente, ¿va? Porque ¿qué comía? O sea, me van a preguntar, ¿qué comía los atletas? Bueno, el capitán Berkeley comía solamente carne. O sea, era casi que exclusivamente carne acompañada con un poquito de pan y galletas. Bebía 2 pintas y media de cerveza al día, lo cual en su tiempo era visto como una fuente válida de hidratación y calorías, ¿no? Entonces, ese patrón alimenticio hoy en día lo criticaríamos terriblemente, ¿no? Porque es un patrón alimenticio que puede producir desequilibrio nutricional. Además de eso, vemos cómo se refleja el conocimiento de la época asociada a la carne. En aquel entonces, la gente pensaba o creía como que la carne era algo mágico, ¿no? Porque te daba fuerza. La cerveza la vinculaban con energía y recuperación. Hoy en día, pues, la ciencia ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. Hoy tenemos suplementos, tenemos cafeína, que es un estimulante legal, está regulado también por la Agencia Mundial, por la WADA. Tenemos proteínas, hidratos también, diferentes tipos de opciones de comidas deportivas, como ser geles, confitería, em, que son creados en laboratorios específicamente para atletas, ¿verdad? Y finalmente, vámonos a la maratón de Boston. Vámonos al año 1897, ¿no? Que la maratón de Boston, pues, es uno de los eventos más prestigiosos del mundo, sabemos, y de hecho tuvo una primera edición muy diferente a la que conocemos en la actualidad. De hecho, se celebró por primera vez en el año 1897, un año después de los Juegos Olímpicos de Atenas. Los de Atenas se desarrollaron en 1896. De hecho, contó con solo 15 corredores en la línea de salida. Ok, ahí ustedes pueden ver la imagen, es muy chistosa, pero ahí ustedes pueden ver que en los puestos de hidratación o de ayuda, los corredores eran perseguidos, literal, o sea, los perseguían los entrenadores para darles chupitos de whisky.
O sea, y ustedes pueden ver con el invento de la bicicleta, ¿verdad? Comenzaba el invento de la bicicleta para aquel entonces. Los coches se comenzaban a crear y ustedes pueden ver, ahí ustedes pueden ver cómo se subían los entrenadores, iban detrás de sus atletas, iban cargados de chupitos de whisky y de brandy. Incluso llevaban en frascos de vidrio algunos combinados especiales que ellos mismos preparaban y se consideraban como estimulantes, ¿verdad? En aquella época el alcohol todavía se consideraba como un reconstituyente válido, ¿ok? Todavía se pensaba que el alcohol daba energía, calmaba el dolor, reducía la sensación de fatiga y de hecho los entrenadores tenían una idea errónea, terrible, ¿no? Ellos pensaban que ofrecer agua, ¿verdad? Era algo que no era recomendable, o sea, era como contraproducente. O- em, Más o menos para finales del siglo XIX, la fisiología del ejercicio, que de hecho les cuento que la nutrición deportiva nace en los laboratorios de fisiología. Se llevó a cabo, los primeros estudios fueron hechos con corredores y ciclistas, porque era muy fácil simular el contexto deportivo. Entonces, el concepto de hidratación para aquella época no existía como lo entendemos hoy en día. De hecho, el alcohol se usaba en hospitales, se usaba en farmacias, entrenamientos como medicina energética. Los maratonistas ya dijimos que solían recurrir a vino, a brandy, champán, tónicos con coca, porque ellos pensaban que eso les daba la capacidad de soportar pruebas. No existía nada que ver el tema de la WADA, que conocemos hoy en día, ¿no? No existía regulación de dopaje, por lo que estas prácticas realmente se consideraban aceptables. Ahora bien, hoy en día, si lo comparamos con la maratón moderna, para la maratón de Boston del 97, y si lo comparamos hoy en día con la maratón moderna, hoy vamos a ver que esa maratón congrega a decenas de miles de corredores y tiene normas muy estrictas. Hay puntos de hidratación, hay puntos de nutrición, hay puestos cada 5 kilómetros con agua y además de eso te ofrecen bebidas isotónicas, te dan geles deportivos cargados de carbohidratos, electrolitos para que tengas energía y para prevenir calambres. Además de eso, la UA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, tiene prohibido el alcohol y cualquier tipo de sustancia dopaje bajo el reglamento. ¿Ok? Esto contrasta radicalmente la época del año 1897, en que los corredores competían sin noción clara de la deshidratación, de los niveles de glucógeno y mucho menos hablemos de equilibrio electrolítico, ¿no? Ok, después surge el invento de la bicicleta, ya con la invención de la bicicleta moderna, más o menos que fue para el año, sí, bueno, para el siglo XIX realmente, ¿no? Y el invento de la bicicleta revolucionó la movilidad. Aquí las personas ya estaban un poco más involucradas en el tema del deporte. De hecho, el ciclismo con su capacidad de atraer a grandes multitudes, y no solamente eso, sino que ofrecían premios importantes. El ciclismo vino a desplazar al atletismo, ¿no? Que había sido básicamente la disciplina de resistencia más popular de aquella época. Comenzó el auge de las carreras ciclísticas, aumentó también el nivel de exigencia, ya las personas competían, ¿verdad? Había mayor exigencia física, mayor exigencia mental y las personas estaban muy expectantes, ¿no? Porque había como esa exigencia que se esperaba de los competidores. Y ese nuevo escenario se convirtió en un laboratorio para que se pudieran probar estrategias de rendimiento. De hecho, muchas de estas estrategias eran arriesgadas y eran pocos comprendidas desde el punto de vista médico. Ya les he contado, ¿verdad? Que se comenzó a utilizar la nitroglicerina, o sea, algo peligrosísimo. Es una droga que se destina o que se destinó o se comenzó a destinar inicialmente para el tratamiento de problemas cardíacos, como la angina del pecho. Su función básicamente era dilatar los vasos sanguíneos y estimular el corazón. ¿Qué pasaba? Favorecía pues el flujo de oxígeno y sangre al músculo. No, eso tiene sentido con el tema del deporte, porque si llega más sangre y más oxígeno a la célula, al músculo, pues la célula lo aprovecha mejor, la utiliza para producir energía. De hecho, los ciclistas pensaron que esa propiedad podía mejorar la resistencia y la capacidad respiratoria de ellos, permitiéndoles pues rendir mucho más en distancias largas y en entrenamientos muy intensos. Sin embargo, pues esto está acompañado evidentemente de efectos secundarios.
¿Cuáles eran los efectos secundarios que producía la nitroglicerina? Pues producía mareo, dolores de cabeza y alucinaciones. Ahí vemos el caso de Major Taylor, que fue uno de los ciclistas de la época, más o menos de la época del año, bueno, entre el año 72 y 32, 1932 para ser exactos. No, ese atleta era un campeón estadounidense. De hecho, se considera pionero afroamericano en el ciclismo profesional y vivió en carne propia los riesgos del uso de estas sustancias. Durante una competencia en Nueva York, se negó a continuar porque aseguraba que un hombre lo perseguía con un cuchillo en la mano. O sea, estamos hablando de un atleta que consumía nitroglicerina o estimulantes y pensaba en una competencia, llegó a pensar que un hombre lo estaba persiguiendo con un cuchillo en la mano. Esta alucinación se le atribuyó al consumo de nitroglicerina y no solamente eso, sino que consumían una mezcla de diferentes sustancias estimulantes. Su caso, pues, ¿qué refleja? Su caso refleja cómo los deportistas, en la búsqueda de un rendimiento superior, están expuestos a serios problemas de salud física y mental. No es que los atletas, bueno, los de alto rendimiento, sí saben ustedes, y lo vamos a ver el día de mañana, que la actividad física o el ejercicio físico, cuando se practica a intensidades muy altas, puede producir estrés oxidativo, ¿no? Y en lugar de ser algo positivo, pues algo contraproducente, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de los atletas que corren, los triatletas, por ejemplo, ustedes van a ver la piel de las atletas, de las triatletas, ustedes van a ver su piel, su rostro, y se ven muy mayores, se ven mucho mayores que otras atletas que de repente no practican entrenamientos de resistencia, ¿no? Y es que la actividad física de alta intensidad produce oxidación celular, ¿no? Entonces, ahí vemos que muchos de esos atletas hoy en día están conscientes del daño que puede producir el entrenamiento, ¿no? Y algunos de ellos, aún así, utilizan sustancias que pueden provocarles la muerte. Ok, entonces ahí vemos que en aquel entonces había una presión competitiva. Habían muchos premios, habían premios económicos en efectivo, ¿no? Y eso hizo que más personas se sintieran atraídas y obligaba a los atletas prácticamente a buscar ventajas adicionales. Además de eso, tenemos una generación o una época que desconocía por completo el tema científico. No, estas sustancias estaban diseñadas para uso médico, sin embargo, en aquel entonces las personas la adaptaron básicamente al deporte, sin evaluar las condiciones y los efectos negativos que podría tener. Y el dopaje viene desde hace muchos años, el tema del dopaje, los antecedentes, ¿no? Vienen desde hace miles de años atrás y hoy en día nos abren la brecha a lo que conocemos deportes libres de dopaje, ¿no? Todo eso del dopaje antiguo. Y bueno, pues continuando, ahí vemos la historia de Thomas Hicks, ¿no? Y la maratón con el San Luis. Esto fue en el año 1904. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos, ¿no? En el año 1904 y fueron celebrados en San Luis, Estados Unidos, y pasaron a la historia no solo por el calor sofocante. De hecho, las temperaturas que se reportan eran de 32 grados centígrados y habían condiciones de ruta muy malas. Em, Había también episodios más extremos en la historia del maratón. De hecho, había la altimetría de la zona, no era como estable, ¿no? Había mucho calor, mucha humedad. Las condiciones de la carrera no eran las mejores. De hecho, la ruta tenía 40 kilómetros. Era más corta que los 42 kilómetros que conocemos hoy en día, pero había muy pocos puestos de agua. De hecho, se cree que solo habían 2 puestos de agua en todo el recorrido. Y eso pues generó un estado de deshidratación masiva en todos los participantes. El polvo que se levantaba por los coches de los jueces y los entrenadores que iban detrás de los atletas ofreciéndoles alcohol, chupitos de brandy, whisky, dificultaba que los atletas pudieran respirar. Entonces, ahí ustedes pueden ver a Thomas Hicks y ustedes van a preguntar qué recibió durante la maratón. Bueno, Thomas Hicks recibió un tratamiento. Ok, recibió un tratamiento que hoy en día lo consideraríamos dopaje altamente peligroso. Ustedes van a preguntar qué consumió para poder completar los 40 kilómetros. Bueno, número uno le dieron estricnina.
Le dieron estricnina, que sabemos que es un veneno en grandes dosis, ¿no? Que básicamente lo que hace la estricnina es que favorece el sistema nervioso para retrasar la fatiga. Además de eso, Thomas Hicks consumió durante la competencia claras de huevo crudas, ¿no? Y eso lo utilizaban como una fuente rápida de proteína, aunque de dudosa absorción en medio del esfuerzo, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido consumir proteína intra esfuerzo. Además de eso, consumía brandy, ¿no? Y toda esa mezcla de cosas le dieron a este atleta, consumía brandy, porque el brandy supuestamente les ayudaba a calmar el dolor, ¿no? Y al final lo que teníamos era un atleta deshidratado. Y además de eso, para rematar, le daban esponjas húmedas, ¿ok? Eran aplicadas sobre su cuerpo ya que no le permitían beber agua, o sea que solo le ponían las esponjas por encima, lo refrescaban y tenía prohibido tomar agua, o sea, el agua en aquel entonces era algo considerado como algo malísimo. De hecho, los entrenadores lo prohibían porque no era algo que hidrataba. En aquel entonces ellos pensaban que el agua no podía hidratar. ¿Cuál fue el final dramático que tuvo este atleta? Bueno, Thomas Hicks llegó a la meta básicamente en estado crítico, prácticamente sometido por sus entrenadores. Estaba al borde del colapso. Tenía síntomas de intoxicación, se había deshidratado, ya tenía un agotamiento extremo. De hecho, fue declarado ganador oficial con un tiempo de 3 horas 28 minutos, pero no pudo recibir inmediatamente su trofeo porque necesitó atención médica urgente. De hecho, la historia nos dice que su victoria quedó marcada como una de las polémicas más arriesgadas de la historia olímpica. Ahí ustedes pueden ver toda la mezcla de cosas que recibió ese hombre, estrictina, clara de huevo, brandy, no se les permitía tomar agua, sino que solamente le ponían esponjas húmedas para refrescar. Y más adelante, pues, viene el tema de las Olimpiadas, ¿no? Todo lo que les he venido hablando hasta el momento, pues obviamente nos deja un legado muy importante, ¿verdad? Antes, lastimosamente, había desconocimiento científico. Hoy en día tenemos una ciencia de nutrición deportiva demasiado consolidada como ciencia, ¿ok? Hay cientos de libros, cientos de investigaciones cada año publicadas que nos permite conocer cómo la nutrición puede mejorar el rendimiento del atleta, favorecer la recuperación. Sabemos también que lastimosamente se usaban venenos como estimulante, habían prácticas peligrosas de hidratación y todo eso pues produjo, por así decirlo, la preocupación por el tema del dopaje. ¿No? Eso nos deja un legado muy importante porque hoy tenemos una hidratación regulada, controlada, tenemos uso de carbohidratos, electrolitos, cafeína como ayudas ergogénicas, en lugar de esas prácticas arriesgadas que comprometían básicamente la vida de los atletas, ¿verdad? El tema de la maratón, pues ahí vemos que en las Olimpiadas, para el año 1908, ¿verdad? También comienza el tema de las Olimpiadas. Ahí vemos que las Olimpiadas toman auge, ¿verdad? Vemos que el impactante estado físico en el que los corredores llegaban a las Olimpiadas en el año 1904 hizo que los organizadores del Juego de Londres del año 1908 ya establecieran normas más rigurosas y puestos de socorro, ¿verdad? Ya había como mayor atención médica, se intentó regular mejor la hidratación en los atletas, se introdujeron medidas para garantizar que el atleta tuviera seguridad en un evento que comenzó, ustedes como ustedes saben, a ganar mucha popularidad mundial. De hecho, hay una carrera histórica y caótica, ¿verdad? A pesar de las normas, la Maratón de Londres se convirtió en un verdadero drama. Se convirtió en un drama porque 55 corredores tomaron la salida, pero solo 27 llegaron a la meta. La temperatura fue de aproximadamente unos 35 grados centígrados. Sabemos que la temperatura produjo deshidratación e hizo que el atleta se agotara de forma masiva. Ya para ese año la distancia se amplió a más de 1,5 kilómetros adicionales, ¿no? Eso promovió o aumentó el recorrido, ¿no? Y este ajuste hizo que la maratón quedara fijada desde siempre, ¿verdad? Pasó de ser 40 kilómetros a 42 kilómetros. Aquí vemos también el caso de Dorando Pietri, ¿no? Que para el año 1908 no es recordado especialmente por la historia de este italiano que pues entró, según lo que nos dice la historia, entró primero al estadio completamente exhausto y desorientado. Además de eso, cayó al suelo varias veces, fue incapaz de mantenerse en pie,
fue ayudado por jueces médicos para cruzar la meta, lastimosamente esto lo llevó a que se descalificara, ¿no? Ya que en aquel entonces recibir asistencia médica estaba completamente prohibido. En las Olimpiadas de ese año, ¿verdad? El británico Johnny Hedge fue declarado ganador oficial, aunque Pietri se convirtió en un héroe popular. Y además de eso, ustedes pueden ver cómo él recibe una copa de plata por parte de la reina de Alexandra en reconocimiento. Más adelante, bueno, los Juegos de Londres de ese año, en 1908, básicamente lo que hicieron fue marcar un punto de inflexión en la historia de la maratón y del deporte olímpico. ¿Por qué? Porque se estandarizó la distancia, hubo mayor control médico y seguridad. Además de eso, comenzó el tema del debate sobre la hidratación y la nutrición y nace el tema del mito olímpico, ¿verdad? También tenemos a este atleta que se conoce como Tom. Bueno, pues este fue un corredor, no fue americano, sino que fue canadiense. Él fue de origen indígena, se consideraba como uno de los mejores maratonistas más o menos para el siglo XX. De hecho, su talento lo llevó a ser el favorito de los Juegos Olímpicos de Londres, ya que acababa de batir un récord en la prestigiosa maratón de Boston. De hecho, durante la prueba olímpica, Tom queda en segundo lugar, recorrió 27,2 kilómetros. Sin embargo, como la temperatura era pero tan caliente, eran 35 grados, y no había hidratación. Entonces, lo dejó exhausto y lo dejó deshidratado. En un intento de reponerse, pues ahí vemos a Tom que lo que hace fue que reduce el ritmo de la carrera, o sea, disminuye el ritmo de carrera. Además de eso, se le dio champán. En aquel entonces era considerado como un tónico, energético y revitalizante. Lastimosamente llegó a la meta en un estado de deshidratación, se fatigó y colapsó. O sea, tenemos ahí a un atleta colapsado, desplomado, que quedó fuera de la competencia. ¿Ok? Y bueno, pues de igual forma el tema de la maratón de Chicago, ¿verdad? En otras partes del mundo, por ejemplo, Albert Cody atribuyó su victoria en el maratón de Chicago debido al consumo regular de champán. Y en las Olimpiadas de París de 1904 todavía se creía que el vino era mejor que el agua. Como les comento, el tema de la nutrición deportiva comenzó en los laboratorios de fisiología más o menos para el año 60, 1960. Antes de esa fecha, había mucha desinformación, ¿no? Y las cosas comenzaron a cambiar. Todavía los atletas, más o menos para este tiempo, ¿verdad? En el año 1908, creían que el alcohol y esas sustancias o drogas promovían la fuerza. Sin embargo, para los años 1920, ya los atletas empezaron a dejar de consumir heroína y cocaína como complemento, ¿no? Ya que en aquel entonces, pues estos productos solo se podían obtener bajo prescripción médica. Eso marcó definitivamente un antes y un después en el tema de la nutrición. Y finalmente, pues tenemos el nacimiento de Gatorade. Ahí vemos que para el año 1965, el entrenador de los Florida Gators, que era un equipo universitario de fútbol americano, ahí vemos como el médico e investigador Robert Cate tenía la inquietud, ¿verdad?, de que sus jugadores se desvanecían. ¿Ok? Teníamos atletas que se desvanecían bajo el calor sofocante de Florida. ¿Y qué pasaba? Perdían mucha energía durante los partidos. Así que el doctor Kate tuvo una grandiosa idea, que hasta el día de hoy pues es un producto que se vende, bueno, es un producto ampliamente vendido, de los más vendidos en el mundo en el tema del deporte, y tuvo la grandiosa idea de crear una sustancia que contenía agua, ¿no? Porque los atletas sudaban muchísimo. Además de eso, le agregó sodio y potasio, que eran electrolitos esenciales para que se pudiera llevar a cabo la contracción muscular y el equilibrio hídrico. De igual forma, los carbohidratos, que son energía rápida, y pues la solución básicamente del doctor Kate fue crear un brebaje experimental. Él estaba experimentando agua, sodio, azúcar, potasio y fosfato, ¿no? Entonces ahí crea la primera bebida isotónica moderna, que estaba diseñada no solo para hidratar, sino también para reponer electrolitos y dar energía rápida. Ahora bien, ¿cuál fue el problema de esta bebida? El problema básicamente era el sabor. Los atletas se quejaban de que la bebida se había podrido. Así que vino la esposa del doctor Robert Cate y sugirió añadir la limonada para que se pudiera mejorar el sabor, algo que lo convirtió en un producto aceptable. El impacto que tuvo esta bebida
fue revolucionario. De hecho, los Florida's Gators comenzaron notablemente, o notaron, perdón, que se mejoraba de forma significativa su rendimiento en climas cálidos. Además de eso, para el año 1967, apenas 2 años después de que se creó el producto, lograron ganar por primera vez una competencia importante. La bebida comenzó a generar muchísima atención nacional y los pedidos para Gatorade en honor a los Gators se multiplicaron rápidamente. Entonces ahí ustedes pueden ver que hubo una expansión y un legado, ¿no? Lo que conocemos como una empresa hoy, una empresa fuertísima. A lo largo de los años sabemos que Gatorade se ha convertido en una bebida oficial de la NFL, de la NBA y múltiples ligas deportivas en todo el mundo. Hoy es parte de PepsiCo, ¿verdad? Pero sin embargo tiene una presencia global. Hay decenas de sabores, hay decenas de variantes adaptadas a distintas necesidades. Si no sabían, Gatorade, por ejemplo, tiene barras de proteína, tiene barras energéticas, tiene confitería deportiva. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué aquí en Honduras yo no las he visto? Yo solo he alcanzado a notar que se venden las barras de proteína, pero no he visto perdón, barras energéticas, tampoco he visto confitería deportiva, porque me imagino que la demanda que existe acá en este país es tan pequeña que no se traen. Normalmente Gatorade coloca productos dependiendo de la región y de la demanda que tiene, ¿ok? Y bueno, pues hoy en día tenemos una ciencia, una nutrición deportiva que se considera una ciencia debido a que la nutrición, ¿verdad? Comenzó en diferentes, comenzó su investigación en los corredores. De hecho, los corredores de distancia, los ciclistas, fueron los primeros, las primeras personas en ser estudiadas o los primeros en someterse a los experimentos, ya que son deportes que exigen, perdón, resistencia prolongada. Así que de esta forma se evidenciaba, ¿verdad?, el impacto que tenía la alimentación y la hidratación en el rendimiento del atleta. Entonces, todas estas investigaciones permitieron identificar la importancia de los carbohidratos como una fuente principal de energía y el papel que tiene la hidratación en la prevención de la fatiga. Además de eso, ahí ustedes pueden ver que se comenzaron a hacer investigaciones en contextos militares y espaciales. Con el avance de la ciencia, pues se comenzaron a desarrollar muchas instalaciones en centros militares, habían programas de entrenamiento de astronautas. ¿Cuál era el objetivo de esos centros militares? Pues el objetivo básicamente era mejorar la condición física, la resistencia y la recuperación en situaciones extremas. Entonces, todos estos estudios ayudaron a los científicos, a los fisiólogos de hoy en día, a comprender básicamente cómo el cuerpo humano puede responder a ambientes de estrés intenso, sobre todo el estrés físico que produce la guerra, la ingravidez o los entrenamientos de alta resistencia, ¿no? Entonces, fue un desafío básicamente comenzar a estudiar la proteína. De hecho, las primeras etapas de la nutrición deportiva como ciencia se centró muchísimo en los carbohidratos, ¿verdad? En los carbohidratos y las grasas, porque era mucho más fácil estudiarlas desde el contexto bioquímico y de laboratorio. Las proteínas como que representaban un mayor reto, ¿no? Debido a que la proteína, pues, es un nutriente que se encuentra en múltiples tejidos y órganos. Eso lo hace muy complejo a la hora de cuantificar cuál es el rol exacto que tiene la proteína en el rendimiento y la recuperación. Sin embargo, pues se han desarrollado muchas técnicas hoy en día, técnicas de laboratorio, de bioquímica moderna, y finalmente, pues se pudo demostrar el papel central de la proteína en la síntesis muscular. Hoy en día sabemos perfectamente que la proteína interviene en la síntesis proteica muscular, mejora la reparación tisular y la adaptación al entrenamiento. Es como el macronutriente fundamental de la nutrición deportiva junto a los carbohidratos. Entonces, la evolución pues de la nutrición deportiva definitivamente refleja tres grandes hitos. Ya para terminar, ¿verdad? Y en resumen, vemos que todo lo que hemos venido hablando en la clase hoy, pasamos del empirismo a la evidencia científica, ¿no? Se pasó de probar tónicos, remedios empíricos, a tener estudios controlados con atletas. Además de eso, el deporte, el ejército y el espacio, ¿no? Que son los grandes centros de poder que impulsaron investigaciones en fisiología y nutrición. De hecho, ustedes en el módulo 5 vamos a hablar de las diferentes técnicas
que existen para estimar la composición corporal y hablamos de una que se llama tomografía computarizada o método 3D. No, este método nace en la milicia de Nueva Zelanda y tiene una historia muy interesante. Entonces, bueno, también vemos que se pasó de observar a especializar. Hoy en día habemos muchas personas apasionadas por la nutrición deportiva que decidimos especializarnos o sacar una maestría o volvernos expertos en el tema de la nutrición deportiva, porque se considera hoy en día, se pasó de observar a una ciencia especializada, ¿no? Comprender, ¿no? Cómo cada macronutriente cumple una función específica y cómo la nutrición puede ser periodizada según la demanda deportiva del atleta. Entonces, pues la nutrición deportiva, ya para terminar, también se conoce como nutrición para el ejercicio. ¿Ok? Aquí sabemos que se utiliza para mejorar el entrenamiento, optimizar la recuperación y maximizar el rendimiento. Es una es una disciplina, perdón, con base científica. Ahora, no vamos a preguntarle a un médico cosas de nutrición deportiva si el médico evidentemente no tiene formación en el contexto. Ahora, sí le voy a preguntar a un médico que es deportivo algo de deporte, ¿no? Porque sí, bueno, la mayor parte de los médicos, muchos de ellos, ¿no? Están muy en contra, por ejemplo, de la creatina. Esto es muy común, ¿no? Es un suplemento que a pesar de que tiene cientos de investigaciones publicadas cada año, es seguro, es eficaz, es antiguo, tiene cualquier cantidad de análisis, investigaciones, han participado en los ensayos miles de personas, a tal punto que hoy en día se hace una conferencia de creatina a nivel mundial, una conferencia que dura días, solo para investigar o para dar información de creatina. Pero si usted le pregunta a un médico que de repente no tiene mucha información o no, o está orientado a otro contexto, pues le va a decir, no, la creatina es malísima, mira, te daña el riñón. Y bueno, pues todos los mitos que hay en torno al tema de la creatina, que es muy común. O las proteínas hoy en día, ¿no? Que hay muy de moda decir que la proteína te daña el riñón. ¿No? Que las proteínas, esas proteínas en polvo que se venden en el store de la suplementación son dañinas, ¿no? Vas a encontrar muchos profesionales de la salud, médicos, nutricionistas que no tienen conocimientos en el área, decir que son completamente contraproducentes. Entonces es muy importante, ¿no? Que si vamos a hablar del tema del deporte, entiendan que esta es una disciplina que hoy en día está especializada en entender cómo la nutrición, el ejercicio, la suplementación, ¿verdad? Todo eso va a potencializar la vida deportiva de un atleta. Entonces ya hoy en día tenemos una expansión del concepto amplia, muy amplia, ¿no? Hoy en día tenemos una ciencia bastante estable, ¿verdad? Ya les he contado, o les digo, ¿no? Que hay muchas personas cada vez más interesadas en el tema de la nutrición deportiva, porque es un tema que creo que nos involucra a todos, porque todos deberíamos de hacer actividad física, todos. O sea, una persona que no practica actividad física, aunque esté delgada, está enferma, tiene probabilidades de enfermarse, de envejecerse mucho más rápido que alguien que sí practica deporte, ¿no? Y nosotros como profesional de la salud somos los encargados de decirle al paciente, tenés que hacer actividad física o hacerle entender al paciente que debe ser un pilar fundamental en su vida. Entonces, bueno, ya para finalizar, según lo que dice Oscar Buchenroth, que es un científico especializado en el tema del deporte, él considera a la nutrición como una, bueno, nutrición deportiva, ¿no? Una disciplina basada en fundamentos fisiológicos que aplica los principios de la nutrición para apoyar toda la fase del deporte, en el entrenamiento, la competición y la recuperación. Y lo más importante, el descanso, con el fin de que el atleta pueda optimizar el rendimiento físico. Eso lo dijo Oscar Buchenroth, que es un científico hoy en día muy, muy famoso y reconocido en el contexto de la nutrición deportiva. Si les interesa el tema, busquen al autor y busquen sus libros, que son, bueno, de hecho, la mayor parte de este curso se hizo en base a los libros de Oscar, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido la clase por hoy. No sé si hay consulta, dudas hasta acá. Me encanta esta frase que dice Albert Einstein, que dice que la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Consulta, dudas, comentarios, aportes que quieran dar hoy en la clase. Sí, Massa, sobre el Hola, tema sí. que habló bastante, que es bastante interesante, ¿verdad? Cómo se utilizaban antes, por ejemplo, sustancias
que pues ayudaban a mejorar el rendimiento deportivo y que decimos que no había el estudio suficiente, ¿no? Pero vemos como en la actualidad, aunque hayan los estudios, por ejemplo, el tema de los esteroides, que es bastante famoso en el área deportiva a la hora del levantamiento de pesas, que a pesar de toda la información, estas personas conllevan el riesgo sin necesidad de tener un área competitiva, sino por el simple hecho de estética, y que está dañando, como usted había dicho, estos influencers, ¿verdad?, de redes sociales, que desinforman o informan de una manera inadecuada a las personas, y esto está dañando en realidad a todo esto pues los que queremos corregirlo o tener una información correcta nos atrasa o nos detiene, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un tema muy, muy controversial, creo yo, y se da mucho en los gimnasios, ¿no? Bueno, de hecho, hay marcas de suplementos que venden productos que se venden como suplementos, pero son esteroides. O sea, son esteroides. Yo conozco una, que hay una en Honduras muy famosa. No voy a decir el nombre, evidentemente, ¿verdad? Pero pues venden suplementos que no son suplementos, sino que contienen hormonas, ¿verdad? O sustancias que en realidad son ilegales, ¿verdad? Se escucha como un poco intensa la cosa, pero en efecto son ilegales. Y hay muchas personas jóvenes en los gimnasios, niños en los gimnasios que quieren crecer o que quieren aumentar, no que están en la etapa de la... Yo he tenido muchos pacientes en consulta, 14 15 años, no que están en una etapa en donde están entrando a la adolescencia y empiezan a tener una preocupación excesiva por su físico, ¿no? Los varoncitos, por ejemplo, los niños quieren crecer, aumentar masa muscular, ¿no? Porque ya están en la etapa en que quieren gustarle a las niñas y las niñas también, ¿no? Entonces caen mucho en el juego de comprar o dejarse asesorar, ¿no? Por personas que de repente no tienen escrúpulos y solamente quieren vender un producto y lo están usando. Déjenme decirles que yo conozco muchos casos de personas que nosotros con mi esposo tenemos un gimnasio y nosotros vemos muchos niños, ¿no? De 14 años, jovencitos, y están como bien metidos al feeling del ejercicio, ¿no? Y siempre hemos notado que preguntan mucho por esteroides. Bueno, les preguntan al personal, en este caso a los entrenadores, por esteroides. Y bueno, pues uno trata de explicarles y de educarles, ¿no? Que esto es algo muy serio. Pero como dice usted, ¿no? Muchas personas, a pesar de saber las consecuencias que tiene, lo hacen. Lo hacen porque esto, yo creo que esta es una obsesión, es como una enfermedad, ¿no? Que te controla. Comentarios, dudas, todo está claro. Ok. Bueno, pues hoy sí voy a pasar asistencia. Como les mencioné al inicio del curso, la asistencia es completamente obligatoria. O sea, usted tiene derecho a faltar, pero bueno, tiene que cumplir con 10 clases. Pero así que les motivo a que asistan a las clases porque sí hay asistencia. Ok, entonces voy a pasar asistencia. Voy a pasar la asistencia y lo tengo en la lista en orden alfabético. Entonces comienzo con Abigail, está por acá. Presente, sí. Está Adriana. Adriana Paredes está acá. Ok, Alfredo Zamora está por acá. Buenas noches, presente. Eduardo Posadas, Ángel Eduardo Posadas, Buenas noches, presente. listo. Carlos Velázquez está por acá. Buenas noches, presente. Está Cindy por acá. Daniel Flores está por acá. Daniela Domínguez, Hola, buenas noches, Master, presente. listo. Dixiana, Buenas Dixiana noches, Pérez, presente. Erika López, Sí, presente. Fanny Díaz está por acá. Presente, buenas noches. Fernando Vázquez. Hola, Master, presente. Hola Fernando, nos miramos el miércoles en la clase. Así es. Tienen que escucharme de lunes a viernes. A viernes, correcto. Gabriela está por acá. Presente, Gabriela López. Buenas noches. Buenas noches. Franklin está por acá. Franklin Sí, buen día. Sánchez. Sí, Sí, buenas noches, presente. listo. Gabriela está por acá, me dijo que sí. Y no sé si cómo mencionar. Alexandra. Buenas noches, Icti el Amador, sí. Ok, gracias.
Irving está por acá. Irving Molina. Presente. Irving Molina, presente. Mucho gusto, Listo. buenas noches. Mucho gusto. Johnny Vázquez está por acá. Buenas noches, presente. Listo. José Ángel está por acá. Sí, buenas noches, presente. Katia Sierra está por acá. Sí, buenas noches, presente. Lauri Núñez está por acá. No. María Fernanda Ayala está por acá. Buenas noches, presente. María Juventina García está por acá. Hola, licenciada, buenas noches, sí, presente. Listo. Mercy está por acá. Buenas noches, presente. Miriam Castillo. Buenas noches, presente. Oscar García está por acá. Miriam está por acá. Es que tengo dos Miriam. Tengo una que se llama Miriam Castillo y otra Miriam González. Sí, Miriam Castillo, presente. Ok. ¿Y Miriam González está por acá? No. ¿Está Oscar García por acá? No. ¿Está Rebeca Castellanos? Presente, sí. ¿Está Rocío Sosa? Presente, buenas noches. Hola Rocío, la veo de nuevo. Así es, un gusto. Igualmente. ¿Está por acá Rosa, el cantor? Sí, presente. Listo. Sharon Carvajal, ¿está por acá? Hola, sí, buenas noches. Buenas Presente. noches. Steven Santos. Siempre, sin falta. Ah, está por acá Steven, pucha ustedes. Hola Steven. Hola. Tania está por acá. Buenas noches, presente, Master. Ok, presente. Está Jailin Monge por acá. Buenas noches, presente. Excelente. Jocelyn está por acá. Jocelyn Hernández. No. Ok. Hola, sí, presente. Ah, perfecto. ¿Y Dalit Coello está por acá? Presente. Excelente. Bueno, chicos, ya pasé la asistencia. Déjenme guardar esto. Em, Bien, mañana vamos a continuar con la clase. Recuerden que estamos en el módulo 1. Estamos hablando de bioenergética del ejercicio. Mañana vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar un poquito acerca de fisiología. Yo no soy fisióloga, ¿verdad? Evidentemente. Pero sí hay algunos conceptos básicos que hay que comprender y que son importantes mencionarlos para no perder el hilo a lo largo de todo el curso. No hay palabras que son claves con las que nos vamos a relacionar y que probablemente ustedes me las van a escuchar repetirlas muchas veces. ¿Ok? Las voy a repetir muchas veces, ¿no? Y es normal, ¿no? Porque todo gira en torno ahorita al tema de nutrición en el deporte. Entonces, nos miramos el día de mañana. ¿Alguien levantó la manito? Sí. Oscar, adelante. Cindy también me levantó la manito. Buenas Con- noches, Master. Presente, creo que no servía mi audio. Ah, su nombre no se lo mencioné. No, creo que mi audio no estaba funcionando en ese momento. Ah, ok, perdón, lo siento. Adelante. Ah, bueno, me está diciendo, disculpe, que pasé asistencia y creo que no le pasé el... Ah, sí, ya, Es correcto, ya, es sí, correcto. sí. Sí. Lo siento, disculpe, no entendía. Y me levanta la manito también Cindy por acá. Sí, lo mismo yo, Lee, que mi audio no, mi micrófono no servía, entonces no sé Ah, si ok. me anotó ahí en... Ok, no la tenía, pero ya la marqué. Ah, Ok, súper, gracias. miren, les comento que nosotros siempre tenemos 15 minutos de receso. Yo sé que es muy cansado y que todos por acá están haciendo un esfuerzo enorme por estar en las clases, porque no es fácil. Venimos de trabajar todos y sentarnos 2 horas acá sin haber cenado, como que es muy cansado. Entonces yo siempre doy 15 minutos de receso en las clases para que ustedes puedan cenar. Siempre, para que ustedes puedan cenar. Así que los recesos son siempre a las 7. ¿Ok? De 7 a 7:15 tenemos receso. El día de mañana lo vamos a hacer porque tenemos más contenido que abordar para que ustedes puedan cenar y volvemos a la clase nuevamente. No para que se me pierdan y se me vayan de la clase, sino únicamente para que cenen, se estiren un rato y regresen a la clase. ¿Ok? Porque siempre al final pasamos asistencia, ¿verdad? Listo. Bueno, pues entonces nos miramos el día de mañana en la clase. Continuamos con el módulo 1, siempre bioenergética
en el entrenamiento. Que tengan feliz noche y nos miramos mañana. Perfecto, gracias. Feliz noche. Buenas Buenas noches.